Gracias a todos por estar acá acompañándonos el día de hoy. Este trabajo en realidad fue desarrollado por un estudiante mío de la maestría en computación e informática para su trabajo final de graduación, que de hecho está en desarrollo, no lo ha presentado aún. Él está ahorita trabajando para Intel, creo, en Estados Unidos, y entonces nos va a presentar su trabajo remotamente. En realidad nos mandó un videíto. Sin embargo, él va a estar disponible para preguntas al final de la sesión de ahora. Buenos días, mi nombre es Mario Barrantes y yo junto con la profesora Alexandra Martínez trabajamos en este artículo que es básicamente una propuesta sobre incorporación de pruebas unitarias en un sistema de código legado utilizando el framework de Microsoft Fakes. Esta es la agenda. Como parte de la motivación no quiero enumerar todos los beneficios que tienen las pruebas unitarias, puesto que son muchos, pero tampoco quiero dejar de decir algunos particularmente importantes para esta investigación. Por ejemplo, que las pruebas unitarias son la retroalimentación más temprana que tiene un desarrollador sobre su código y que un defecto detectado en desarrollo es de 3 a 10 veces más barato de arreglar que cuando está en producción. Además, tener un suite de pruebas unitarias bastante grande en un proyecto le permite lo que son las pruebas de regresión y le da la tranquilidad al desarrollador de que lo que se está desarrollando no esté quebrando algún otro código que previamente ya estaba funcionando, am, puesto que si se introduce alguna pulga, esa pulga sería detectada por las pruebas unitarias. La creación de pruebas unitarias actualmente es un estándar en la industria para todos los nuevos desarrollos, más ahora con todo lo que es metodologías ágiles y desarrollo orientado a pruebas. Pero la incorporación de pruebas unitarias en software existente no es una tarea trivial. Vamos a hablar un poco de algunos conceptos. Primero, definir qué es código legado, particularmente para esta, para esta presentación. Para esta presentación el código legado es código sin pruebas unitarias y lo definimos así porque puede malinterpretarse o puede interpretarse de otras formas, más bien puede interpretarse de otras formas, como decir que el código legado es código viejo, que el código legado es código que me heredó algún otro equipo de desarrollo, etcétera. Pero para esta investigación el código legado es código sin pruebas unitarias. Para agregarle las pruebas unitarias a este código debe ser adaptado, debe agregarse ciertas modificaciones para que soporte las pruebas. Esto es lo que se llama la refactorización, que en sí es un proceso de reestructuración interna del código sin modificar el funcionamiento, eh, sin modificar la funcionalidad que, per- que, que permita mejorar el diseño, la legibilidad, la mantenibilidad y la capacidad de realizar pruebas unitarias automatizadas. Esos son algunos retos en el código legado, por ejemplo, los miembros estáticos que generalmente variables o propiedades estáticas guardan estado y hace muy difícil probarlo, puesto que entre una corrida y otra pueden retornar valores distintos. Después está lo que es inyección de dependencias. La inyección de dependencias es una técnica muy importante para hacer pruebas unitarias, puesto que eh, utilizando programación orientada a objetos y polimorfismo se puede cambiar el comportamiento de una dependencia del código que vamos a probar. Sin embargo, cuando esta dependencia está completamente acoplada a, a, a otra, cuando este código está completamente acoplado a la dependencia, no hay forma de sobreescribir o de inyectar la dependencia. Entonces, es muy difícil realizarle pruebas unitarias. Después que el código esté altamente acoplado, si la clase A, depende completamente de la clase B, a la hora de probar yo la clase A,
en realidad estoy probando las dos, la clase B y también las dependencias que tenga la clase B. Entonces, por definición, ya no estoy haciendo una prueba unitaria, sino estoy haciendo una prueba de integración, y lo cual se hace mucho más complejo que una prueba unitaria. También las librerías externas que sufren de todos estos otros problemas y tienen la particularidad que muchas veces están selladas y no puede modificarse el código, por lo tanto no se le puede hacer refactoring y en muchos casos imposible, hace imposible que un sistema sea aprobado. Es por eso que el código legado generalmente es difícil de probar. Vamos a ver algunas técnicas que se utilizan para aislar código y para básicamente para mejorar la testabilidad, la facilidad de probar, de realizar pruebas unitarias en el código. Algunas de estas técnicas son como los objetos dummies, que es un objeto tonto no, que no lo necesitamos ni para la prueba ni para la ejecución del programa, pero es necesario pasarlo, es necesario agregarlo. Por ejemplo, si yo tengo un método que tiene tres parámetros y el tercer parámetro no lo voy a usar para nada, igual tengo que crearlo y tengo que pasarlo como parámetro. Después están los stops, que los stops están muy ligados a lo que es también inyección de dependencias, que son básicamente implementaciones que uno crea del lado de las pruebas, del lado de las pruebas unitarias, para suplantar dependencias y, y uno crea los stops de la manera más conveniente para poder probar el código que se desea probar. También están los espías, que son básicamente estructuras de datos que almacenan cierta información, como por ejemplo cierta información durante la ejecución de una prueba unitaria, por ejemplo, cuántas veces este método fue invocado, o cuántas veces esta propiedad fue asignada, o ese tipo de información. Los fakes, que aquí es muy importante, no confundir estos fakes con Microsoft Fake, que son cosas completamente diferentes. Los fakes son objetos que, que son objetos reales, pero generalmente toman algún atajo para hacer las cosas más rápidas en- en- durante las pruebas. Por ejemplo, si yo tengo un fake de, de una de un objeto que accede a una base de datos y devuelve información, probablemente yo solo devuelva la información de memoria sin tener que acceder a la base de datos. Y después están los mocks, que los mocks lo que hacen mm, es em, ponen ciertas expectativas sobre propiedades o sobre variables eh, en el código durante la ejecución de una prueba unitaria. Entonces, depende de si se cumplen o no se cumplen estas expectativas, por medio de los mocks se pueden incluso hacer que la prueba falle, enviar excepciones o hacer otro tipo de cosas. Los mocks vienen en frameworks que son ya más avanzados y traen mucha funcionalidad de la que ya he hablado, como stops, spies, etcétera, y son como la técnica más sofisticada para realizar pruebas. Em, y todas estas técnicas se conocen con el nombre de doubles o dobles de prueba. Después está lo que es Microsoft Fakes. Microsoft Fakes es un framework que se creó en el 2013, que lo que hace es este framework genera código. Hay que crear un ensamblado sobre el código que uno quiera probar o sobre la dependencia de ese código, y ese ensamblado genera stops y también genera shims, que más adelante vamos a hablar. Los stops es como ya lo mencionamos, eh,
La única particularidad aquí es que Microsoft X genera los stubs automáticamente, entonces ahorra trabajo de desarrollo de tener que generarlos. Genera stubs de objetos que no hacen absolutamente nada, pero en realidad esos objetos que no hacen nada son muy útiles para hacer las pruebas. Y los shims, que esto es lo nuevo de Microsoft X. Aquí le permite a los desarrolladores de pruebas unitarias modificar el código de clases concretas por medio por medio de estas intercepciones que se llaman shims y hacer que una clase que, aunque no tenga inyección de dependencias, pueda comportarse de una manera distinta por medio em, cambiar la implementación por un delegado que uno construye durante la prueba. Esto es la parte más importante de Microsoft X. Poco del contexto institucional. Es una unidad de desarrollo institucional que posee una base de código legado en constante mantenimiento, que claramente se beneficiaría de un buen suite de pruebas unitarias, pero no lo tiene. Em, este código está constantemente agregándose patches, resolviéndose pulgas y conforme se va cambiando el código, se quiere se quiere tener la certeza de que no se esté modificando algo, que no se esté modificando o quebrando más bien algo de lo que ya estaba funcionando bien. Entonces, pero se quiere llegar a ese punto sin tener que modificar todo el código, sin tener que hacer un refactoring muy grande o cambios muy grandes en el código. Entonces aquí es un poco lo de la metodología. Son dos etapas. La primera etapa es una comparación entre Microsoft X y los test doubles. Ahora vamos a explicar bien cómo. Después la segunda etapa es el desarrollo de la propuesta. En la etapa uno se usaron tres aplicaciones de un curso de la maestría de computación. Las tres aplicaciones hacen exactamente lo mismo, sin embargo fueron desarrolladas por tres estudiantes distintos, entonces tienen tres códigos y fueron pensadas de forma distinta. Se seleccionaron 10 métodos, métodos que tuvieran muchas líneas de código, complejidad, que tuvieran fuerte acoplamiento entre capas, eh, para así compararlo contra los métodos tradicionales y la refactorización. Bueno, se crearon y ejecutaron las pruebas utilizando Microsoft X y Test Doubles, se recolectaron las métricas y en la etapa 2 se eligió un sistema de código legado eh, a usar como piloto, se analizó la arquitectura de ese sistema, se hizo un análisis estático del código, ahora vamos a ver los resultados de estas métricas y se elaboró la propuesta. Como resultados, eh, hay el tiempo promedio de desarrollo en minutos por cada prueba unitaria en Microsoft X fue de 12 minutos, mientras que en los test doubles tradicionales fueron de 22 minutos, o sea, casi el doble. Y es casi el doble puesto que utilizando test doubles se hizo refactoring y eso requiere más diseño, eso requiere más tiempo en general de desarrollo. Esto es importante, el tiempo promedio en ejecución en milisegundos. En este caso fue eh, el, eh, esto es el tiempo que dura una prueba unitaria en promedio en ejecutarse. Con Microsoft X fueron 37 milisegundos y los test doubles fueron aproximadamente 8 milisegundos. Uno diría que eso es muy poco, que eso no afectaría, pero en suites de pruebas unitarias de 5.000 pruebas unitarias es un número considerable que podría eh, alentizar el desarrollo del software y hacer que el feedback no sea tan rápido como se espera. Entonces este es un punto importante que tener en cuenta cuando se usa Microsoft X, que se está sufriendo en cuanto a en tiempo de ejecución. Y el porcentaje de código productivo modificado para crear la prueba unitaria. Eh, en el caso de los test doubles fue un 23%, que fue un refactoring
bastante interesante, mientras que Microsoft Fakes fue 0%, lo cual es genial para lo que se quería lo que se quiere en la etapa 2. En la etapa 2 se realizó un poco el análisis estático de código, se detectaron que hubieron 22 miembros con un índice de mantenibilidad por debajo de 35, 28 con una complejidad ciclomática por arriba de 10, 40 miembros de clases con un acoplamiento mayor a 20. Todo esto indica que este es un código difícil de probar y sería difícil de refactorizar. Entonces, basado en estos resultados, se hizo la propuesta y la propuesta es que se utilice Microsoft Fakes, puesto que no tendríamos que modificar, no tendríamos que hacer refactoring del código productivo y igual vamos a probar, y igual vamos a poder realizar pruebas unitarias. Y como la propuesta, mm, y como parte de la propuesta, eh, se recomienda seguir estos pasos, como generar, generar pruebas unitarias para cubrir la mayor cantidad de escenarios en la capa de negocios, que es donde detectamos que hay más lógica de la aplicación. Utilizar Microsoft Fakes para desarrollar pruebas unitarias. Eh, a la hora de desarrollar las pruebas unitarias, se debe seleccionar el método de la capa de la lógica de negocios, que es básicamente donde está casi toda la lógica de esta aplicación. Se detectan las dependencias de esos métodos. Bueno, se crea la prueba unitaria. Dentro de la prueba unitaria ya se suplantan estas dependencias por medio de los shims y finalmente se verifica la condición de la prueba, se hace el assert, se hace en sí todo lo que es la prueba unitaria, ya con las dependencias suplantadas. Esto es un ejemplo de una prueba unitaria en este sistema. Em, como podemos ver aquí, em, esta primera parte nada más estamos creando los datos de prueba. Después tenemos que suplantar ciertas llamadas. Por ejemplo, hay una clase que se llama conexión Oracle que básicamente busca un archivo de configuración, el string de conexión y se conecta a una base de datos de Oracle real. En este caso hay un método aquí que se llama iniciar transacción. Este método inicia una transacción real. Entonces, por medio de Microsoft Fakes, eh, que expone estos objetos shims, nosotros podemos decirle que para todas las instancias, suplánteme este método de iniciar transacción por este delegado que yo le agregué aquí, que en este caso es que no haga nada. Cada vez que diga inicia transacción, no haga nada. Lo mismo con cuando se le hace el commit a una transacción y lo mismo cuando se le pide que se inserte un registro en la base de datos. As- eh, en, bueno, en este caso tendríamos que retornar un ID, un valor, entonces estaríamos retornando un 1. Así estamos completamente aislando la base de datos y la lógica de acceso a base de datos de lo que nosotros estamos probando aquí, que es lógica de negocios. Después hay un método más que nosotros tenemos que verificar que el código pase por ese método. Entonces lo que hacemos es crear una variable y asignarla cuando el código pasó por este método y después verificarla en el assert. Como ven, todo esto está dentro de un contexto de lo que se llama Chim's Context, que es necesario para indicarle a la aplicación que Microsoft Fakes va a hacerse cargo de esta porción de código aquí. Em, Básicamente eso sería un ejemplo para ilustrar la propuesta. Vamos a ver hablar de las conclusiones y el trabajo futuro. Como conclusiones, podemos decir que Microsoft Edge es positivo puesto que no se necesita hacer refactorización, no se necesita modificar código productivo, disminuyendo el riesgo. Y el tiempo de desarrollo es efectivamente menor por lo mismo, porque no se necesita hacer refactorización. Pero esto también puede ser algo negativo, porque eh,
cuando se hace la refactorización, por ejemplo, utilizando test doubles, se promueven las mejores prácticas de desarrollo y al final y al cabo tenemos una base de código mucho mejor que la anterior. Y también cabe destacar que el tiempo de ejecución es, es mucho menor con los test doubles que con Microsoft Fakes. Y como trabajo futuro, básicamente sería refinar la propuesta probando más código y analizar otros métodos, otros frameworks similares que hagan lo mismo que Microsoft Fakes. Em, y eso sería todo. Muchas gracias. Y si tienes alguna pregunta, adelante.